Ahora, Amén. Buenos días, hermanos. Que la paz y el amor del Señor reinen en sus vidas. Damos inicio a este día domingo en una nueva lección. Amén. Que el Señor prepare nuestros corazones para recibir su palabra y estemos atentos nuestros oídos. Amén. Al mensaje que esta mañana el Señor nos trae a través de nuestro hermano Rodrigo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos a ti, Señor, la gloria, la honra. Nuestro corazón, Señor, está agradecido, sabiendo que tú nos has guardado, nos has protegido, Señor, has prosperado nuestras vidas. Señor, has suplido nuestras necesidades. Señor, gracias. Gracias por tu gran amor que podemos disfrutarlo cada día, Señor, al abrir nuestros ojos, ver el resplandor del sol, Señor, saber de que todo lo hiciste tú, Señor, para nuestro beneficio. Señor, gracias. Gracias por tu Hijo amado Jesús. Gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por su sangre derramada que nos limpia de todo pecado. Gracias por el ejemplo, Señor, que tenemos en tu Hijo. Señor, gracias. Gracias porque Él es el mediador, Él es el sumo sacerdote, es nuestro abogado delante de tu presencia. Señor, gracias. Gracias porque por los méritos de Cristo estamos aquí en esta mañana. Te pido, Señor, de que tú seas obrando en cada necesidad, en cada familia, en cada hogar representado, Señor, a través de este medio. Te ruego que tú bendigas, Señor, la vida de la mamá de nuestra hermana Karen, Señor, que tú seas obrando, Señor, a su corazón, a su mente, Señor. Glorifícate en su vida, Señor. Glorifícate, Señor, en cada adulto, en cada, Señor, de nuestros padres, Señor, de los suegros. Obra, Señor, en cada familia, en la familia también de nuestro hermano Carlos, Señor, en su madre. Glorifícate en ella, Señor. Pon la paz, Señor. Trae la tranquilidad también al hogar, a los que la cuidan, Señor. Bendice, Señor, cada hogar. Bendice también al amigo de nuestro hermano Guillermo, Señor. Él ha pedido oración por él. Te pedimos misericordia, sabiendo que el perdón de sus pecados solo tú lo puedes dar, Señor, y también trayendo la sanidad sobre su cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor, delante de ti dejamos nuestras peticiones, delante de ti dejamos lo que está en nuestro corazón, Señor. Solo tú lo conoces, Señor. Padre, pedimos que tú nos hables a través de tu bendita palabra nuestras vidas. Prepara, Señor, aquellos que estamos en este momento, en esta clase, aquellos que lo escucharán después, Señor, habla a cada uno de ellos, Señor. Tu palabra viva y eficaz, Señor, produzca el fruto para la cual tú nos das en esta mañana. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. ahora sí. Buenos días, hermana Nancy, ¿cómo está? Le voy a dejar un texto, hermana Nancy, no sé si me escuchan. Porque no la veo. Amén. Vamos a empezar. Vamos a hacer un poquito de resumen de lo que hemos estado viendo en la clase anterior. Recuerden, estábamos hablando, y ya llevamos varias semanas hablando sobre los evangelios sinópticos, centrándonos principalmente en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A pesar de que igual vemos algunos tópicos, algunos temas que van ahí apareciendo en estos evangelios. Ya vimos la vida de Juan el Bautista, estuvimos hablando también de la clase política y religiosa que estaba imperando en esos tiempos. Y eso también nos ayuda a entender un poquito la vida de nuestro Señor y Salvador. Ya algunos episodios que podemos ver en la Escritura, ya recordemos cuando el Señor trataba duramente a los fariseos. Y cuando hablamos de estos fariseos, sabemos por qué el Señor los trataba de esa manera. Ya cuando el Señor también fue y destruyó todo lo que había ahí en el templo, cuando estaban vendiendo. Ya todo esto, esta historia y todos estos preámbulos que hemos hecho del ambiente histórico, del contexto histórico en esos tiempos, y tanto histórico, político y religioso, nos ayudan a entender un poquito ya la vida de nuestro Señor, y de lo que Él estuvo haciendo cuando estuvo en la tierra. Ya empezamos a ver el domingo pasado los comienzos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ya, y a modo de repaso, ¿verdad? Recuerden, estuvimos viendo el trasfondo histórico, ya que a pesar de todas las señales que hubieron en esos tiempos,
las señales de los pastores, de los ángeles, de estos magos que fueron a ver a Jesús, y ahí que pasaron ahí donde estaba Herodes, y ahí preguntó a los sacerdotes dónde tenía que nacer Jesús, y ellos sabían dónde tenía que nacer. Y entonces, a pesar de todo este trasfondo histórico que hubo en su momento, el pueblo no la recibió. Ya los principales de los judíos, ya ellos al saber que estaban haciendo el rey, no fueron tampoco y no tuvieron interés en ir a verle. Ya recuerden también que en ese tiempo el Imperio Romano había tomado el control de toda la región, ya, y el pueblo judío ¿cómo se llama? Tenía que pagar tributo a los romanos. Ya estaban, la palabra no es esclavizados, sino que estaban bajo ese dominio, ya el dominio de los romanos. Entonces, de ahí que también el pueblo empezó a anhelar más la venida de este Salvador prometido. Recuerden, ellos esperaban un Salvador que los iba a librar de este yugo romano, ya que lo iba a libertar. Entonces, ellos empezaron a esperar ya en ese momento a este Salvador. También en Lucas nos ayuda a ver un poquito la cronología de los acontecimientos. Y recuerden que vimos algunas fechas y la conclusión que llegamos es que el ministerio de Jesús ya duró al menos 3 años. Ya pueden haber sido 3 años y medio, ya, pero al menos duró 3 años porque recuerden que vimos 3 diferentes fiestas que el Señor celebró, 3 Pascuas diferentes que el Señor celebró. Recuerden, la Pascua se celebraba una vez al año. Entonces aparecen 3 episodios diferentes donde Jesús celebró esta Pascua. Entonces podemos ya ahí calcular que como mínimo el Señor tuvo su ministerio de 3 años. Hablamos también del sumo sacerdote que estaban en ese tiempo, que era Anás y Caifás. Y ahí podemos ver ya, cómo ya el tema religioso y el amor a Dios ya se había perdido completamente con estos dos personajes. ¿Ya? Porque realmente ellos tenían un negociado, eran hombres corruptos, ya lo había puesto, el emperador había puesto a uno de ellos al ser sumo sacerdote, el otro era el yerno. Entonces nos podemos dar cuenta que ya eso se había perdido. Recuerden que el sumo sacerdote tenía que ser de la descendencia de Aarón, ¿ya? Y era un descendiente directo, ¿ya? Pero este yerno, ¿verdad? No tenía nada que ver con esa descendencia. Entonces podemos darnos cuenta que ya en ese tiempo ya se había perdido todo lo que el Señor había dejado establecido en cuanto al sumo sacerdocio. Hablamos de Juan el Bautista. Ya recordemos que Juan el Bautista vino a predicar un mensaje de arrepentimiento. ¿Ya? Recuerden lo que predicaba Juan el Bautista: arrepentidos y convertidos. Y después les decía que ellos tenían que dar frutos dignos de ese arrepentimiento. Y eso también es para nosotros. Ya nosotros también dijimos en su oportunidad, debemos dar estos frutos. ¿Ya? Entonces nadie puede decir, no, yo me arrepentí de mis pecados, el Señor me salvó, me rescató, y seguir siendo la misma persona que fue cuando el Señor lo rescató. Ya tenemos que empezar a dar frutos. Ya no es excusa decir, no, es que yo tengo el carácter fuerte, yo soy así, es difícil que me cambie, yo nací así. Y la verdad de las cosas es que el Señor nos cambia. Entonces, y eso se muestra a través de ¿qué? De los frutos, de la manera como nos tratamos al prójimo, de la manera como nos desenvolvemos en esta vida. Vamos mostrando los frutos dignos de este arrepentimiento, del cual estaba predicando Juan el Bautista. Juan prometió también un nuevo bautizador, ¿verdad? Él dijo en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles eran algunos propósitos de este bautismo en el Espíritu Santo? ¿Ya? El Espíritu Santo es el que nos va purificando. ¿Ya? Él nos purifica, Él nos limpia. ¿Ya? Esa es una de las misiones que tiene el Espíritu Santo. Y lo vemos en nuestras vidas, porque después que entregamos nuestra vida a Cristo, cuando vamos a hacer algo que está mal, viene el Espíritu Santo y nos amonesta. Yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Ya? Que vamos a hacer algo que quizás inconscientemente no sabíamos que era malo, lo vamos a hacer y el Espíritu Santo viene y dice, no, no lo hagas, eso está malo. ¿Y qué hace uno?
pide perdón si es que lo cometió, y si no, no lo hace, y en la medida que nosotros somos obedientes a ese Espíritu Santo, a esa voz, ya que, como siempre digo, el Espíritu Santo habla nuestras vidas a través de nuestras conciencias. Ya todos nosotros, como seres humanos, tenemos una conciencia, ¿ya? Porque no siempre escuchamos una voz audible, ¿ya? A veces simplemente el Señor nos habla a través de ¿qué? De nuestras conciencias. Y ahí es el Espíritu Santo que nos va redarguyendo y nos va dirigiendo y nos va ayudando. Y en la medida que somos obedientes, el Señor nos va purificando, porque va sacando todo lo que en nuestras vidas no está bien. ¿Ya? El fuego es un símbolo de Dios. Hebreos 12, 28 al 29, hermana Jimena. Hermana Nancy, usted va a buscar también Lucas 5, 8, por favor. Hermana Evelyn, disculpe, ¿usted está por ahí? Sí, sí, estoy Amén. acá. Ya, hermana Sí, Evelyn. Usted va a leer Mateo capítulo 3, del 13 al 17. Y la Hebreos hermana 12, Nancy anota el tiro Mateo 3:15. Ya, hermana Evelyn, Mateo 3, después cuando yo le diga, usted lo lee. Amén, hermana Jimena. amén. Hebreos 12, 28, 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí está. Nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Ya? Sabemos que tenemos un Dios de amor, de misericordia, pero también es fuego consumidor, y esta es la parte que le gusta a la mayoría de la gente. Le gusta solamente que le hablemos de un Dios de amor, de misericordia, pero no le gusta saber de la parte que Dios también es un fuego consumidor. ¿Ya? Y a la gente que rechaza a su hijo, ¿ya? En su tiempo va a ser, ¿verdad? El castigo para ellos. Él se apareció, dice a Moisés, como fuego en la zarza ardiente. Eso está en el Éxodo capítulo 3. Juan describió los ojos de Jesús como llamas de fuego. Apocalipsis 19:12, hermana Andrea. Amén. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Amén. El fuego es el símbolo de la santidad de Dios. Ya recuerde, su naturaleza es fuego y luz. Ya en él no hay ninguna tinieblas. Primera de Juan 1:5. Hermana Karen. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Amén. ¿Verdad? Sabemos que, y vuelvo a repetir, el bautismo que practicaba Juan el Bautista era de arrepentimiento. Y es básicamente lo que pasa en nuestras vidas. Nosotros cuando venimos a Cristo, lo primero que hacemos es arrepentirnos. ¿Ya? Y acto seguido, hay personas que se arrepienten en el momento, el Señor los toma y los bautiza en el Espíritu Santo, ¿verdad? Con la evidencia de hablar en lenguas. ¿Ya? Pero recuerda, cuando usted se arrepiente, entrega su vida a Cristo, el Espíritu Santo ya viene a morar en usted. ¿Ya? Eso es inmediato. Pero el primer paso que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y también lo dijimos la semana pasada. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que predicar el Evangelio primero de arrepentimiento. Que la gente se arrepienta. Ya, si bien es cierto, la gente, el Señor la recibe tal como viene. Ya, el Señor cuando lo ve pecador como está, no lo rechaza, sino que lo toma y lo recibe. Ya, pusimos el ejemplo del hijo pródigo. Recuerden que venía un desastre ese hijo, ¿verdad? Y estaba comiendo ahí con los cerdos, algo que para los judíos era impresentable, ya era muy mal visto. Pero dice que el padre cuando lo vio, se acercó a él, lo abrazó y lo besó. Y lo besaba, dice esa palabra, le dio varios besos, no solo uno. Entonces el Señor sabemos que viene y no recibe, pero ¿qué tuvo que hacer después el hijo? Decir y arrepentirse. He pecado, dice, contra el cielo, pero antes que él abriera su boca, como el Señor ve el corazón, que vienen con un corazón arrepentido, lo perdonó y lo abrazó. Pero sí vino el paso del arrepentimiento. ¿Ya? El Señor dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ya? La cruz quiere decir muerte. Morimos todos los días para este yo, ¿verdad? Para esta carne, y vivimos para Cristo. Y con la ayuda, obviamente, del Espíritu Santo, es posible. El Señor nos va ayudando, nos va purificando.
Pedro también, recuerden el episodio cuando se sintió sucio en la presencia del Señor, cuando está esta pesca milagrosa, que habían estado pescando toda la noche, después viene el Señor y le dice, vuelve y tira las redes para el otro lado, y salieron muchos peces. ¿Y cuál fue la expresión del apóstol Pedro en Lucas 5:8? Hermana Nancy. Active su micrófono. Amén, ahí sí. No, todavía no. Ahí sí, hermana Nancy. ¿Ahí? Sí, ahí sí. Buenos días, hermano. Buenos días. 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén. 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 Eso es lo que pasa, y eso es lo que pasa en nuestras vidas, cuando yo creo que a todos nos pasó, llegamos a los pies de Cristo, nos sentíamos sucios, ¿verdad? Nos sentíamos pecadores, y es porque el Señor, la luz que llega a nuestras vidas, la luz del Evangelio, nos muestra lo pecadores que hemos sido, ¿ya? La palabra habla que todos somos pecadores, y esa sociedad que sentimos, ¿ya? Tenemos que encauzarla no para alejarnos del Señor, sino para, al contrario, acercarnos más a Dios y pedirle en oración que Él nos vaya purificando. Y el Señor lo va a hacer, porque eso es lo que el Señor quiere. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que dejar que el Señor haga el trabajo en nuestras vidas. ¿Ya? Tenemos que dejarle. ¿Ya? Como el alfarero dice que Él nos va moldeando. ¿Ya? Y a veces llega un momento en la vida en que el Señor nos dice que tiene que tomar ese barro y tiene que romper todo y volver a hacernos de cero. Porque a veces resistimos al Señor y no nos dejamos moldear como Él quiere, ¿ya? Y vamos siendo moldeados. A veces el Señor trata con nosotros, pero nosotros somos medio porfiados. Entonces llega un momento que el vaso ya está totalmente mal hecho o quedó mal hecho por nuestras propias decisiones, y el Señor tiene que tomar y quebrantarnos. Y nos toma y nos hace de nuevo. Entonces tenemos que dejar que el Señor haga la obra en nuestras vidas. Amén. Entonces, esta suciedad que sentimos cuando el Espíritu Santo está trabajando en nosotros tiene que llevarnos a acercarnos más a Dios. Recuerden, hermano, esta es una vida de que vamos creciendo en las cosas del Señor. Nos vamos purificando a medida que vamos creciendo, conociendo más al Señor, a través de la palabra de Dios, a través de los estudios que hacemos acá en la escuela dominical, a través de la lectura de la palabra, a través también de oraciones, de ayuno. Ahí nosotros vamos creciendo cada día en las cosas del Señor, y el Señor va sacando todo lo malo. Y mientras más nos acercamos a Dios, mientras más usted se acerca a la luz, más se va dando cuenta de las manchitas que tiene en la ropa. Y yo creo que a todos nos pasa. A veces salimos, estamos todo el día dando vueltas, comemos algo por aquí, por allá, llegamos a la casa, y cuando nos empezamos a mirar con harta luz, empezamos a ver manchas por todos lados. Y es lo mismo que nos pasa con el Señor. Mientras más nos vamos a ir acercando a Dios, más cositas malas nos vamos a ir viendo. Pero eso no es para que arranquemos del Señor. Al contrario, es para que le digamos, Señor, anda tú trabajando en esta área de nuestras vidas, y el Señor, obviamente, que lo hace. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos da poder, importantísimo. Ya recuerden, nos da poder para hacer varias cosas. El bautismo nos ayuda a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Ya, eso es lo más importante, para ser dirigidos por el Espíritu Santo. Romanos 8, 5, 17, hermano Julio. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Y Gálatas 5, 16 y 6, 1, hermana Karen. 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Entonces, ¿qué produce el Espíritu Santo en nosotros? O que da el Espíritu Santo, ¿verdad? Es dirigirnos. ¿Ya? El Señor nos dirige para que no vivamos ya en esta carne. Y siempre lo digo, el peor enemigo que tiene el hombre, el peor enemigo que tiene el cristiano, es uno mismo. Cuando yo me miro al espejo, ese es mi peor enemigo. Muchas veces tendemos a echarle la culpa a todo al diablo, y si bien es cierto, el tentador, el que nos quiere destruir, la carne es la que más nos hace pecar. Esta carne, si nosotros cedemos a la carne, vamos a pecar. Entonces por eso tenemos que vivir y dejarnos ser dirigidos por el Espíritu Santo, porque muchas veces no nos dejamos. El Señor habla en nuestras vidas, el Señor sentimos de la parte del Señor lo que debemos hacer, y nos hacemos muchas veces los sordos. Decimos, no, deben ser cosas mías, no creo que sean cosas del Señor. Y la verdad, las cosas que la mayoría de las cosas que el Señor pone en nuestros corazones vienen de su parte, sobre todo si son cosas buenas. Entonces, siempre tener en cuenta esto, el Señor nos quiere dirigir a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos trae el poder, ya, para poder vencer la tentación, porque el Señor no nos pide que vivamos una vida recta, no nos pide que vivamos haciendo morir esta carne, y nos dicen, bueno, usted hágalo por sus propios medios, sino que Él también nos da a través de su Espíritu Santo el poder para vencer esa tentación y el poder para darnos en la victoria sobre el pecado. Romanos 8:37. Ese parece que no se lo di a nadie. Hermana Nancy, no sé si usted lo tiene. Romanos 8:37. Recuerda activar su micrófono, hermana Nancy. Ahí sí. Disculpe. No se preocupe. Amén. Amén. 8:37, ¿cierto? Sí, por favor. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Amén. Somos más que vencedores. Recuerde, el Señor Jesucristo mora en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Y dice que a través de Él somos más que vencedores. ¿Ya? ¿Por medio de quién? Del poder que nos da nuestro Señor Jesucristo. Si no es por nuestra fuerza, hermano. No es por nuestra fuerza, porque por nuestra fuerza no vamos a poder. Cada vez que tratamos de hacer algo por nuestras fuerzas, si no buscamos al Señor en oración, en lectura de su palabra, en ayuno, al final vamos a caer. Al final no vamos a poder. O sea, tenemos que apoyarnos en el Señor, tenemos que apoyarnos en lo que en la ayuda que Él nos da. Recuerda, el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es nuestro ayudador, ya nuestro consolador, el que está al lado nuestro, ayudándonos en todas las cosas que necesitemos, ya para vencer primeramente el pecado. El bautismo también nos da poder para testificar. Eso es importante. Y si hacemos un poquito de memoria, cuando entregamos nuestra vida a Cristo y que estábamos con todo el gozo, ¿verdad?, de la salvación, le hablábamos a todo el mundo del Señor.
Amén. No le testificábamos a todos, a quien se nos atravesara por la calle, o familiar, quien fuera, ¿qué queríamos hacer? Era testificar del Señor. Porque eso lo pone Dios en nuestras vidas. Y eso es como una medida para nosotros saber cómo estamos espiritualmente. ¿Ya? Cuando el Señor habla de esta iglesia, ¿verdad? En Apocalipsis, ya que la Odisea, que ¿qué tiene contra ella? Que ha dejado su primer amor. ¿Ya? Y recordémonos, cuando tuvimos ese primer amor con el Señor, que es lo que más deseábamos, era poder predicar de las cosas del Señor. Hechos 1:8 y Lucas 24:49, hermana Andrea y mi hermana Jimena. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya. Amén. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Amén. Ese es el orden, ¿verdad? El Señor primero, nosotros nos arrepentimos, el Señor envía su Espíritu Santo y somos investidos de poder. Recuerden, el apóstol Pedro, lo primero que sucedió en su vida fue que negó al Señor. Negó al Señor. Recuerden, él tuvo miedo. Ya él iba, a pesar de lo que él había dicho, recuerden que el apóstol Pedro dijo, si fuese posible contigo, voy hasta la muerte, le dijo al Señor. Y él estaba hablando eso de corazón, porque recuerden cuando llegaron los soldados a tomar preso a Jesús, dice que Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los que venía. Entonces él lo estaba diciendo de corazón. Y después fue uno de los únicos discípulos, ya el otro era Juan, que andaba con Jesús, que andaba detrás de Jesús viendo dónde lo iban a llevar. Todos los demás se habían dispersado, pero Pedro andaba ahí y mirando de lejos dónde habían llevado a Jesús. Y ahí fue cuando lo reconocieron y le dijeron, tú eres uno de los que estaba con Jesús. Y ahí sabemos la historia, el apóstol Pedro negó 3 veces. Entonces él tuvo que pasar por ese momento. Él tuvo temor, ¿verdad? De que le pasara algo, temor de que lo tomaran preso y que lo mataran también. Pero después de eso el Señor lo restauró y después de ese episodio vemos, ¿verdad? Cuando estaban esperando ahí en el aposento alto y vino este bautismo en el Espíritu Santo y él tuvo poder. Y recuerden que fue la primera predicación que hizo el apóstol Pedro y que no tuvo poder y después lo tomaron preso, lo castigaron, pero él ya no estaba con temor. ¿Ya? No como el primer momento cuando él solamente no tenía este bautismo en el Espíritu Santo, el que le da poder, que lo negó, pero después sí tuvo valor para predicar y para testificar a los hombres del Salvador Jesucristo. Entonces recuerden, hermanos, el bautismo es necesario, ya, porque nos da poder de testificar, ya no nos avergonzamos después cuando ya el Espíritu Santo mora en nosotros, no nos avergonzamos de llevar la palabra, no nos avergonzamos de hablar de nuestro Salvador. Ya todo cristiano, ya lo dejé como una notita ahí al final, debe ser bautizado 2 veces. Primero en el agua, que representa el bautismo o representa el arrepentimiento, y el bautismo en el Espíritu Santo, ya que es el que nos da poder para poder testificar de Cristo, para poder llevar una vida victoriosa. Avancemos un poquito. Vamos a ver ahora el bautismo del Rey Jesús, de nuestro Salvador. ¿Ya? ¿En qué contexto histórico se presenta este bautismo? ¿Ya? Vamos a ver Mateo 3, del 13 al 17. No sé si se lo di a alguien. Mi hermana Evelyn, que lo pueda leer. Vamos a leer ahí el pasaje. A mí me lo dio. A usted se lo di, hermana Evelyn. Mateo 3, del 13 al 17. ¿Del cuánto, perdón? Mateo Del 13 al 3, 17. del 13 al 17. Listo. Amén. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan a Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma,
y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Y ahí estamos viendo, ¿verdad? Un hermoso cuadro y algo innegable de esta Trinidad. Ya la unción, ¿verdad? Vemos el bautismo del Hijo a través de Jesucristo, el Espíritu Santo que descendió, ya en forma, dice, de paloma, y también vemos la aprobación del Padre. Ya, una hermosa Trinidad innegable, ya para todas las sectas estas que no creen en esta bendita Trinidad. Ahí está clarito identificar la Trinidad en el bautismo de Jesús. ¿Por qué quiso Jesús ser bautizado? También ahí habla un poquito de este contexto histórico de por qué el Señor lo hizo. Ya existen al menos 3 razones. Ya, porque recuerden que el bautismo, lo vuelvo a repetir, que practicaba Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento. Ya, de arrepentimiento. Primero Juan el Bautista, ¿verdad? Bautizaba para los pecadores. Jesús, recuerden, fue sin pecado. Ya, el Señor no tuvo pecado. ¿Ya? ¿Qué otra cosa vino a hacer Juan el Bautista con este bautismo? A preparar a las personas para recibir a Cristo. Entonces tampoco el Señor necesitaba prepararse para recibirse a sí mismo. ¿Ya? Y el bautismo del Espíritu Santo era débil. ¿Por qué? Porque no tenía poder para cambiar a la persona. ¿Ya? Es el bautismo en agua y también, también esto es para nosotros. Ya no pensemos que por ir a bautizarnos en agua ya vamos a cambiar o vamos a tener la vida eterna o vamos a tener a nuestro Señor en nuestro corazón. Ya es solamente un simbolismo este bautismo, el que hacemos en agua. Ya el bautismo, siempre lo hemos dicho, el bautismo en agua no salva, sino que solo salva a arrepentirse de nuestros pecados y recibir al Señor como Salvador. El bautismo en agua es una consecuencia. ¿De qué? De nuestro arrepentimiento, porque Juan el Bautista, recuerda que él decía: vengan, arrepiéntanse y bautícense. Entonces el primer paso, vuelvo a repetir, es arrepentirse. Entonces el Señor no necesitaba bautizarse en agua. Ya no lo necesitaba, pero ¿por qué lo hizo? Aquí lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero Jesús le respondió, esto está en Mateo 3:15, deja ahora. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista no lo quería bautizar, porque él se dio cuenta que era el Cristo, era el Mesías esperado, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y ahí está la clave. El Señor vino a cumplir toda justicia, y por eso Él se bautizó. Entonces después dice que el Señor, Juan el Bautista dejó que se bautizara. ¿Por qué? Aquí hay 2 motivos, ¿ya? Porque Jesús vino a guiarnos. Eso es lo más importante, una de las cosas claves. Jesús vino a ser nuestro ejemplo. ¿Ya? Cantamos una alabanza que habla de las pisadas del Maestro, un himno. Ya no sé si alguien se lo conoce, quiero seguir las pisadas del Maestro. ¿Ya? Entonces el Señor, todo lo que hizo en esta tierra es para dejarnos ejemplo a nosotros. Todo lo que Él sufrió, todo lo que Él vivió, recuerde, Él dice, a mí me han tratado mal, les dijo Jesús, lo mismo le van a hacer a ustedes. Todo lo que sufrí yo, lo van a sufrir ustedes. Entonces el Evangelio, el que quiere venir a este Evangelio de Cristo, va a tener que padecer. Aunque no queramos, vamos a padecer. Y muchos hermanos, cuando después cuentan su testimonio, ellos dicen, no, yo cuando estaba en el mundo no tenía ni un problema. Apenas entregué mi vida a Cristo, empecé a tener todos los problemas. Todos los problemas que antes no tenía en mi trabajo, en mi casa, con mi familia. Y esa es la verdad de las cosas. Porque el Señor dice que vino a traer división. Y no es que Él quiera dividir a las familias, sino que la gente que rechaza a Cristo ya nos empieza a mirar de otra manera. Vamos a ver algunos pasajes de que habla de este ejemplo de que es nuestro Señor para nosotros. Juan 13:14, 1 Corintios 11:1 y 1 de Pedro 2:21. Mi hermana Karen, mi hermano Julio y mi hermana Andrea. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y 1 Pedro 2:21, hermana Andrea. Amén. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Amén. El ejemplo es Cristo. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Ya podemos decir eso hoy en día?
a alguna persona, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Ya es difícil. Ya, pero tenemos que llegar a hacerlo, hermano. Llegar a hacerlo, ser imitador. El apóstol Pablo no era perfecto. Ya, recuerden que hay varios pasajes que él habla, dice, hombre de mí, que soy pecador, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ya? Entonces, no es que seamos ya perfectos, sino que nos esforzamos con la ayuda del Espíritu Santo, como lo vimos un poquito más atrás, que Él nos lleva de victoria. Entonces tiene que haber un momento en nuestras vidas en poder decir, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. También lo decía el apóstol Pedro. Jesús entró en las aguas del Jordán para unir lo mejor del pasado con el futuro. ¿Ya? Recuerden, el trasfondo de este significado del bautismo en agua era para arrepentimiento. ¿Ya? El nuevo bautismo, el que el Señor nos iba a dar, ¿ya? Nos está prefigurando un cuadro de su muerte y su resurrección. Recuerden, el bautismo en agua, ¿qué significa? Somos sepultados con Cristo y resucitados con Él en un cuerpo para una vida diferente. ¿Ya? Ese es el significado que tiene el bautismo. Dejamos el viejo hombre en el agua y nacemos de nuevo. Y ese es el nuevo significado que vino a darle el Señor Jesucristo a este bautismo en agua. Ya Él cambió lo que significaba este bautismo en agua que hacía Juan el Bautista con este nuevo significado. Ya sabemos ahora que cuando, vuelvo a repetir, entramos al agua, entra nuestro viejo hombre al agua, lo dejamos sepultado en el agua y resucitamos, ¿ya? Y somos nuevas criaturas. Ya ese es el simbolismo que ahora el Señor vino a dejar a través de este ejemplo que Él nos dio. ¿Ya? Y sabemos que estos cambios no suceden en nuestra vida de inmediato. ¿Ya? Por eso Jesús se identificó con Juan el Bautista. Y ahí Él progresivamente le fue dando un nuevo significado a este bautismo en agua. ¿Ya? De manera que cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, ya también, ahora eso significa también para nosotros este bautismo en agua. Ya no sé si quedó claro. ¿Ya? El Señor cambió el significado de ese bautismo en agua que hacía el apóstol, o sea, Juan el Bautista. Y ahí le dio un nuevo significado. Morir con Cristo en el agua y nacemos de nuevo. Vamos a ver algunas características de este bautismo que realizó Jesús. ¿Ya? Fue un acto que, recuerden que después que Él se bautizó, empezó su ministerio público. ¿Ya? Fue el primer acto que el Señor hizo para comenzar su ministerio. Jesús se bautizó como consagración a Dios. También otro ejemplo. ¿Ya? ¿Para qué? Para recibir el poder del Espíritu Santo, para poder llevar a cabo su obra. Esto es el ejemplo que nos dejó el Salvador. Pero sabemos que hay momentos en nuestras vidas, o situaciones, en que, por ejemplo, vamos a ir a predicarle a alguien que está desahuciado, está en un hospital, en una cama, postrado, y le hablamos del Señor. Él recibe al Señor como su Señor y Salvador. Viene el Espíritu Santo a morar en su vida, pero esa persona, como le pasó a mi hermano, no alcanza a bautizarse en agua. Ya no alcanzó a bautizarse en agua por su situación física. Ya, pero eso no quiere decir que la persona no sea salva, eso no quiere decir que el Espíritu Santo no venga a morar en la persona. ¿Ya? ¿Me queda claro, no es cierto? ¿O tienen alguna duda con eso? Si alguien quiere preguntar, aproveche. No es necesario bautizarse en agua para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ya? No es un prerequisito, pero los que estamos en buena condición física y lo podemos hacer, en obediencia, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos bautizamos en agua, ¿ya? Y acto seguido empezamos a hacer la obra del Señor en el poder del Espíritu Santo, ¿ya? Ese es, podríamos ponerlo como un orden, ¿ya? Cómo lo debemos hacer en el ejemplo del Señor, pero hay excepciones, ¿ya? Les vuelvo a repetir, tengo una excepción muy clara que es mi hermano, que él tenía cáncer terminal, y él dentro de su enfermedad entregó su vida a Cristo, y él no se alcanzó a bautizar en agua, pero él tomaba, nos contaban las enfermeras, tomaba su fierrito, ¿verdad? Tenía conectado todas las mangueras y se iba a recorrer la clínica y predicando la palabra del Señor, orando por los enfermos, ¿ya? Y él no se pudo bautizar en agua. Ya después él quería, pero estaba en muy mal estado, ya no tenía fuerza casi ni para caminar, entonces no se pudo hacer, ya, aunque era el deseo de él.
¿Ya queda claro ese tema? ¿Ya? Pero en obediencia tenemos que hacerlo como el Señor nos dejó y nos enseñó. Jesús bautizó, ya se bautizó como un acto público. ¿Para qué? Para también identificarse con el pueblo. ¿Ya? Porque todos los que llegaban a donde Juan el Bautista se bautizaban. ¿Ya? Todos los que se arrepentían llegaban y se bautizaban. Entonces el Señor, para tener esa cercanía con el pueblo, también lo hizo. Entonces el pueblo lo vio y también se sintieron cercanos a él. Ah, mira, el Señor también se bautizó. ¿Ya? Pero recuerden que él no necesitaba hacerlo porque él no era pecador. ¿Ya? Pero lo hizo también para identificarse con su pueblo. ¿Ya? Al unirse también, como habla el profeta Isaías en 53:12, y a unirse para los que, o estar en medio de los que eran pecadores. ¿Ya? Recuerda que el Señor era sin pecado. Hermana Jimena, Isaías 53:12. Esta profecía también nos habla cuando el Señor estaba siendo crucificado. Ya cuando habla que fue contado con los pecadores, es porque estaba ahí al lado de los dos malhechores en la cruz. Amén, hermana Jimena. Amén. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirán despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Amén. Contado por los pecadores, ¿verdad? Nosotros también a veces tenemos, el Señor no participó nunca en las obras pecaminosas, él comía con pecadores, sanaba leprosos, pero él nunca se contaminó, él nunca pecó. Eso es importante aclararlo. A veces tenemos, y este es un llamado también para nosotros, que no podemos, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, separarnos del mundo, en el sentido de no querer saber de nadie, ¿ya? Y como lo hacen los monjes que se van a un monasterio y no quieren tener relación. Eso no lo hacemos nosotros los cristianos. Nos mantenemos donde el Señor nos ha puesto y sabemos que vamos a estar ahí en medio de pecadores, pero tenemos que ser luz. Para eso estamos ahí. Entonces nos identificamos, entre comillas, en el lugar donde estamos porque estamos trabajando, pero no entramos en las obras pecaminosas de las personas que nos rodean, pero sí estamos ahí en medio para hacer luz. Entonces estamos ahí en el trabajo cuando vemos que hay alguna necesidad, alguna dificultad, somos luz ahí en medio donde el Señor nos puso. ¿Qué es lo que hacía el Señor Jesucristo? Donde Él llegaba, entraba a casas de pecadores, sí, comía con ellos, sí, pero no participaba de sus obras. ¿Y qué terminaba pasando en esa casa donde Él entraba? Que la gente se terminaba arrepintiendo y convirtiendo de sus pecados. ¿A través de qué? Del ejemplo que le daba el Señor. Jesús, ¿verdad?, nos demostró también que estaba dispuesto a llevar la carga de nuestros pecados. Y así poder cumplir toda justicia. Mateo 3:15. Hermana Nancy. Mateo capítulo 3, versículo 15. Active su micrófono, hermana Nancy. Active los pajaritos nomás. Ya. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Amén. Amén. Jesús se bautizó también para aprobar públicamente la obra de Juan el Bautista. Eso es interesante. Ya para aprobar que la obra que estaba haciendo Juan el Bautista ya era del Señor. Ya primero, predicar sobre este bautismo de arrepentimiento y preparar la senda del que había de venir. Ya recuerden que después de este episodio, Juan el Bautista dice que era necesario que él menguara. Juan el Bautista ya empezó a apagarse para que el Señor, ya Jesucristo, empezara su ministerio. Después ya vemos la historia de Juan el Bautista, que es tomado preso y lo decapitaron. Entonces también el Señor, a través de este bautismo que hizo con Juan el Bautista, Él también aprobó, a toda la gente que estaba mirando ahí, aprobó lo que hacía Juan el Bautista. Ya no dijo, no, esto no era necesario, no, Él fue y lo hizo en obediencia también y como ejemplo. ¿Por qué escogió, verdad, la paloma? Ya porque la paloma simboliza pureza, delicadeza, mansedumbre. Ya la paloma
Ya no cabe duda, verdad alguna, de que la forma de paloma es un intento por dar a entender la bondad de este Espíritu Santo. Efesios 4:30 y Mateo 12:31. Hermana Karen y hermano Julio. Amén. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué otro cuál era? Mateo 12:31. Mateo. 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Amén, ¿verdad? Este simbolismo que tiene la paloma de la pureza, delicadeza, la vemos también reflejado en estos pasajes. ¿Ya? Importante, no contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, se entristece también, ya tiene sentimientos. Entonces, tenemos que tener cuidado. Ya Jesucristo dijo también que la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada. ¿Y qué blasfemia es esta? Es rechazarlo. Rechazar al Espíritu Santo, rechazar cuando alguien está recibiendo una palabra, ¿verdad? Viene el Espíritu Santo, dice que es el que nos convence de pecado, justicia y de juicio. Y cuando esa persona está haciendo, el Espíritu Santo está hablando a su vida, rechazarlo, obviamente que él no va a tener perdón, porque él no quiso recibir el perdón. Entonces, básicamente, esa blasfemia es rechazar al Espíritu Santo y no entregar la vida a Cristo. Esa es básicamente esta blasfemia que habla aquí en Mateo 12:31. Vamos a ver un poquito si alcanzamos la tentación de Jesús. Voy a leerle yo Mateo. Si usted me puede acompañar ahí en la lectura. Voy a leerles del 1 al 11. Ahí nos relata en Mateo, también está en Marcos 1 del 2 al 13 y en Lucas 4 del 1 al 13. Pero en esta ocasión les voy a leer Mateo. Dice, tentación de Jesús. Entonces, ¿qué dice? Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Ahí les dejo una fotito de este desierto de Judea, que encontré ahí en los apuntes. Algunas consideraciones sobre esta tentación de Jesús. ¿Ya? Si Jesús fue tentado, ya que era Dios mismo, nosotros también lo vamos a hacer. Eso es importante. Ya todo lo que padeció el Señor Jesucristo, nosotros en alguna medida lo vamos a padecer también. Y una de ellas es esta tentación. ¿Ya? Importante, la tentación no es pecado. ¿Ya? Siempre decimos, ¿verdad? Los pajaritos pueden volar arriba de nuestra cabeza, pero de aquí a que nosotros dejemos que ellas vengan y se posen arriba de nuestra cabeza y hagan nido es diferente. Entonces la tentación no es pecado. ¿Por qué? Porque Jesús tenemos el ejemplo que él fue tentado, pero él no pecó. ¿Ya? Importante, Jesús no fue tentado en el templo, ¿ya? Ni en su bautismo, ¿ya? Sino que ¿dónde lo fue a buscar Satanás? Al desierto, porque él estaba cansado, estaba con hambre, estaba con debilidad, ya estaba en su máxima vulnerabilidad. Y lo mismo hace el enemigo con nosotros. Ya nos trata de pillar cuando estamos psicológicamente o viviendo alguna situación difícil de nuestras vidas. Él viene y nos trae la tentación. No, si el Señor no te va a sacar de esta. Oramos, ¿verdad? Tenemos algún hijo enfermo y viene el enemigo mientras oramos y decimos, no, si el Señor, quizás el Señor no lo va a sanar. Acuérdate que el Señor hace su voluntad y a lo mejor Él no lo quiere sanar. Y viene y va con la tentación.
¿Cuándo? Cuando estamos más expuestos. ¿Ya? Y es el momento en que más tenemos que aferrarnos al Señor. Y tenemos el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Con la palabra. Puso a su Padre, a Dios, en medio de Satanás y de él, a través de la palabra. ¿Ya? Eso es importante, que tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles fueron las 3 áreas en que atacó Satanás a Jesús? Primero, en su necesidad física, en los deseos, en las pasiones, ¿ya? El querer, el hacer. Ya Mateo 3:4, lo voy a volver a leer. 4, del 3 al 4 dice: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás también lo tentó en el área de su confianza espiritual, ¿ya? En el orgullo, en las pasiones que tenemos. Mire el 5 lo que dice. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: ahí está, si eres hijo de Dios. ¿Ya? Y el enemigo también viene a nuestras vidas y nos dice: pero si ustedes son hijos de Dios, ¿cómo el Señor no les da lo que necesitan? ¿Cómo el Señor no los sana? El enemigo viene y nos ataca con ese tipo de cosas. Pero si ustedes son hijos de Dios, afírmense a sus promesas. El Señor tiene que hacerlo si son sus hijos. Los mismos ataques que Satanás hizo a Jesús, lo hace con nosotros hoy en día. Y en la tercera área donde atacó Satanás a Jesús fue en el área de sus metas personales, en lo que tenemos, en las posesiones. Porque el Señor venía a derrotar a Satanás. ¿Ya? Allí, y venía a tomar el cetro, ¿verdad? De este mundo que estaba ¿dónde? En manos de Satanás. El Señor venía a recuperar lo que había perdido Adán. Cuando lo entregó a Satanás, cuando él pecó, entregó, ¿verdad? El reino de este mundo, se lo entregó ¿a quién? A Satanás. Entonces, cuando Adán pecó, que era el que Adán tenía, él era el que reinaba en el mundo, acuérdense que él le puso nombre a los animales, el Señor lo había dejado para eso, pero del primer momento que él pecó, le entregó, ¿verdad? Ese reinado, ¿a quién? A Satanás. Entonces, en ese momento, cuando vino el Salvador, ¿quién era el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás. No era el dueño. A veces se piensa que Satanás era el dueño de este mundo. No, Satanás nunca ha sido el dueño de este mundo. ¿Ya? Siempre las cosas y todo le ha pertenecido al Señor. ¿Ya? Satanás solamente era el príncipe, ¿ya? El que estaba gobernando en este mundo. Ya entonces, ¿qué venía Jesús? Venía a recuperar eso. ¿Y qué le dijo Satanás? ¿Qué le dijo Satanás? Yo te lo voy a dar al tiro. ¿Para qué va a sufrir? ¿Para qué va a ir a la cruz? Ya yo te lo doy de inmediato. Y eso es lo que le estaba ofreciendo. Metas personales, ya de inmediato. Vamos a ver esta última diapositiva, porque ya van a ser las 12. Y les dejé este origen del pecado, que lo vimos en algún momento en nuestra clase de Éxodo 1, que es muy parecido a cómo atacó Satanás a Jesucristo en el desierto. Es como el Satanás empezó a atacar al hombre desde el principio, desde el origen del pecado. Miren lo que nos dice Génesis 3, 4 al 6, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿ya? Hablando de que quería comer, ¿verdad? Que el diablo la estaba tentando. Dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día de que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era, primero, bueno para comer, agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y ahí la mujer cayó. Miren la tentación que hizo Satanás. Después el apóstol Juan, casi 4000 años después, también nos da esta advertencia. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, miren lo que hay en el mundo: deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ya no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces Satanás siempre ha ocupado esta artimaña para hacer caer a la gente, ¿verdad? Le presenta cosas hermosas que son agradables, ¿verdad? A la vista, a los ojos, a los deseos que tiene el cuerpo de la carne, ¿verdad? Y también la vanagloria de la vida, ya las cosas que uno puede alcanzar de manera rápida, ya todas estas cosas que nos ofrece el mundo. Satanás también dice que lo tentó en el área de su necesidad física. Y con esto yo creo que vamos a terminar, porque ya son las 12:05. Satanás nos tienta para satisfacer deseos sanos de modo incorrecto. Proverbios 20:17, hermano Julio, si lo puede buscar.
Amén. 20:17. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Y 1 Corintios 10:13, hermana Karen, por favor. Aquí. Primera de Corintios. Ay. 6:17, claro, 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Se dan cuenta que el Señor no nos deja solos. El Señor siempre nos da una salida. ¿Ya? Y Él no va a permitir, recuerde esto, hermano, nunca el Señor va a permitir que una tentación que venga a nuestras vidas no la podamos soportar. Y eso siempre ténganlo en cuenta, porque a veces decimos, no, cedí a la tentación fue más fuerte, no tuve las fuerzas necesarias para no dejarme vencer. Y la verdad las cosas que el Señor nunca nos va a dejar que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Ya, no lo va a permitir. Recuerda, el Señor no nos tienta. El Señor no es el que nos tienta. El Señor permite al enemigo que nos tiente, pero Él no nos tienta. Es importante eso. ¿Y cómo lo vencemos? Usando la espada, dice que es la palabra. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. ¿Verdad? Recuerda, el Señor, ¿cómo se defendió? Con la palabra. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y eso aparece en Deuteronomio 8:3. Ya después, si usted quiere, lo lee con más detenimiento. Ya que el Señor le habla ahí, le dice a su pueblo que no solo de pan vivirá el hombre, sino más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Después, la segunda tentación, el Señor le dice, escrito estás, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso lo podemos ver en el Salmo 91, 11 al 12. Ya cuando dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y el enemigo astuto porque le sacó una parte de este salmo. Si bien es cierto, le dijo, ya que el Señor va a mandar a los ángeles, pero no le dijo esta parte donde dice que te guarden en todos tus caminos. Ya el Señor primero nos guarda. Donde vayamos el Señor nos guarda. Entonces el enemigo no omitió esa parte del salmo simplemente para decirle, ¿verdad?, que los ángeles tenían que ir y rescatarlo. Y la tercera tentación, ¿verdad?, que hizo Satanás, hablaba de la adoración, ¿ya? Y también de tentar al Señor. ¿Ya? Y ahí habla de no tentarás, y eso está en Deuteronomio 6:16, y ahí les dejé en paralelo los versículos donde habla, y donde está escrito en el Antiguo Testamento, cómo el Señor se defendió, cómo el Señor respondió a Satanás, ¿a través de qué? De las mismas escrituras. Amén. Entonces, importante para nosotros, hermanos, que las tentaciones las vencemos a través de la ayuda, primero, del Espíritu Santo, y segundo, de las Escrituras. Por eso es importante, hermanos, que nosotros estudiemos. Es importante que leamos la Biblia. Es importante, como lo estamos haciendo ahora, que podamos compartir estas Escrituras, porque esto también nos ayuda a defendernos del ataque del enemigo. ¿Ya? Pero solamente con la palabra. Amén. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer al respecto. ¿No? Les quedó todo muy claro, qué bueno. Son unos alumnos excepcionales. Amén. Bueno, sabiendo que Jesús es nuestro mayor ejemplo en todo. Amén. Siempre algo que hemos recalcado en nuestras clases, de siempre considerar cuál fue la actitud de Jesús. Hay un libro que siempre mi papá decía, que no recuerdo exactamente el título, pero decía, ¿lo haría el Señor? ¿Lo haría Jesús? Frente a situaciones en la cual nosotros vivimos a diario, ¿lo haría el Señor? ¿O cuál sería la actitud de Jesús frente a esta situación? Nuestro ejemplo es Él. Como decía nuestro hermano Rodrigo, el bautismo primero es un testimonio a aquellos que nos conocen de que hemos muerto para
para la vida vieja que llaman, o la vida antigua, y estamos viviendo para el Señor, amén. Dice que somos juntamente crucificados en una forma ahí en el bautismo con el Señor. Amén. Y es un acto de obediencia, al ser bautizados en agua es un acto de obediencia. Así que si alguno de ustedes aún no ha sido bautizado, y bueno, esperando en el Señor poder hacerlo, porque entendemos que en este momento no se puede, pero cuando se pueda hacer, usted esté dispuesto a dar ese paso de obediencia al Señor, de seguir el ejemplo. El Señor lo hizo y nosotros debemos seguir el ejemplo del Maestro. ¿Cuán importante? Bueno, como decía, la tentación viene por nuestra propia concupiscencia, amén, de nuestros propios deseos, pero en Mateo 26:41, le quiero leer este versículo, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, dice. Pero en una traducción que es viviente dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación. No cedan, esa es como decía nuestro hermano, y es verdad, la tentación no es pecado. El ceder a la tentación es el pecado. Pero también el Señor nos advierte en su palabra de que en algunos casos debemos huir de esos lugares, y huir físicamente, no estar ahí: Señor, guárdame que no haga esto, y estamos yendo a esos lugares que nos pueden hacer caer o volver atrás, que eso es peligroso, hermano. Dice que nosotros somos de los que avanzamos. Eso dice en hebreo, los que seguimos avanzando, esperando un día ver a nuestro Salvador. Entonces aquí dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Amén, está en nuestras vidas, amén. También hay otra traducción que en un lenguaje actual dice: no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. ¿Y cómo resistir? Como lo decíamos ahí, con la palabra, la oración, el ayuno, amén, el Señor. Y cuán importante es la palabra. Aquí vemos el ejemplo, y para mí es de suma, no sé, yo lo miro y me gozo porque el Señor usó la palabra, su bendita palabra, esa palabra de autoridad, de poder que Él nos dio, amén, la usó en este momento de prueba. Y yo creo que cada uno de nosotros en algún momento de aflicción, o hemos buscado que el Señor nos guíe frente a una situación, el Señor pone esa palabra que un día escuchamos, esa palabra que hemos leído, esa palabra que estamos escudriñando, a lo mejor a través de este medio también, el Señor la hace recordar. Y un texto que lo cual el Señor dice: no temas, yo estoy contigo. Amén. Y a través de la presencia de su Santo Espíritu, Él nos guía a toda verdad. Amén. Hermano, es la palabra la que nosotros debemos guardar, estudiar, amén, cada día. Porque cuando venga el tiempo de la prueba, el Señor nos va a hacer recordar esta palabra. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Sí, y ahora que mi hermana Jimena mencionó la palabra del temer, yo aquí lo tenía dentro de mis notas que se me escapó. Claro, cuando Isaías también vio la revelación y se sintió sucio, ¿qué le dijo el Señor? No temas. Y a Pedro también le dice lo mismo, que no temas. Y es importante, no debemos temerle a nuestro Padre, a nuestro Señor. Cuando viene la tentación o nos vemos que tenemos algo que no está bien, acerquémonos más a Cristo, acerquémonos más al Señor, si Él nos entiende. No alcanzamos a llegar a esa parte, pero la tentación también se permitió para que el Señor nos entendiera. En hebreo habla de que Él es nuestro sumo sacerdote, que fue tentado en todo, que Él nos entiende. Y ahí qué importante eso, saber que el Señor nos entiende, porque Él, como Dios, no podía sentir, no podía sufrir como sufre el humano, pero Él, para entendernos, se hizo hombre, se vistió de humanidad, y ahora Él nos entiende en todas nuestras debilidades. En todas nuestras debilidades Él nos entiende. Y por eso a veces cuando las fuerzas nos faltan o caemos en pecado, el Señor lo entiende, pero tenemos que acercarnos a Él confiadamente, porque Él nos entiende y nos perdona. Amén. Entonces eso tenemos que tener siempre en cuenta, hermano. El enemigo nos va a decir: no, el Señor no te va a perdonar, lo volviste a hacer, le dijiste la semana pasada que nunca más al Señor, y nos pasaron en 3 días y lo volviste a hacer. No, confiemos en el Señor, acerquémonos a Él, con corazones arrepentidos. Y a través de qué? De los frutos demostramos que estamos verdaderamente arrepentidos.
Amén. ¿Alguien más quiere aportar, decir? ¿O lo dejamos hasta aquí? Recuerden en la tarde, la Santa Cena, a las 6:30. Están todos invitados. Si usted no alcanzó a ir a buscar la copita con el jugo de la vid, no se preocupe, igual participe. Ya tenga comunión con los hermanos. Ya tenga a través de las plataformas YouTube y Zoom. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar para ser despedidos. No sé si alguien va a decir algo. Hermano Guillermo, levantó la mano, por favor. Hola hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Bien. Sí, lo que pasa es que no voy a conectar antes, estaba problema con señal, no sé. ¿Sabes? Le quería pedir un favor, lo que pasa es que a mí no me llegan los links para poder ingresar a la ceremonia. ¿Tú me lo podías enviar o enviarlo por acá? Amén. Por favor. Eso. Yo se lo envío, hermano Guillermo. Ya en la mañana estuvimos orando, la hermana Jimena también por su amigo. Gracias. Por nuestra hermana Karen, nada más nuestra hermana Karen Flores, que también pide oración, ya para que nos recordemos. Amén. Gracias. Vamos a ser despedidos, hermano Julio. Llegó nuestra hermana Jimena, o sea, nuestra hermana Susana a despedirnos. O se le corrió la hora del reloj. Amén, hermano Julio, por favor. Amén. Señor Padre, vamos ante su presencia una vez más, Padre amado. Primeramente dándole la gloria, la honra y la alabanza que usted siempre se merece. Dale gracias, Señor, por este momento en el cual hemos podido alimentarnos de su palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a atesorarla y ponerla por obra, Padre Santo. Gracias, Padre, porque es una bendición de poder tener la Biblia, Señor, en nuestras manos y poder escudriñarla, Señor. Igualmente pedir por cada uno de los hermanos, Señor, que ha podido estar en la clase, y por otros hermanos que también a nivel nacional están usando y a nivel mundial usando estos medios, Padre, para que podamos estudiar tu palabra. Bendice, Señor, fortalece. Vaya usted bendiciendo a aquellos que tengan necesidad, Padre Santo. Llénalos de tu gracia, de tu misericordia. Que esta semana, Señor, sea de bendición a nuestras vidas y podamos pregonar, Señor, tu palabra a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros clientes, Señor, en medio nuestro, Padre Santo. Le damos gracias por su amor, por su misericordia. Despídenos a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Abra sus micrófonos, despídanse de los hermanos. Nos vemos en la tarde. Ojalá que se puedan conectar en Zoom para que nos veamos ahí. Van a estar todas las caritas de los hermanos conectados para esta Santa Cena virtual. Amén. 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 Amén, Amén. hermano. Que la bendiga, hermano. Hermano Guillermo, voy a agregar al grupo de la asamblea. A cada uno. Ahí va a poder tener los links. ¿Ya? Hermana Susana, Dios le bendiga, hermana. Chao, chao. Chao, Dios te Chao, bendiga. vale, chao. Chao, bendiciones a todos. Que estén bien. Chao. Bendiciones. Amén. Bendiciones.